Buen día, chicos y chicas. El día de hoy vamos a ver factorización por factor común. Para factorizar una expresión que incluye términos comunes, solo es necesario extraer el factor común y dividir cada uno de los términos por ese factor común. Pero, ¿qué es el factor común? Ok, bueno, aquí se los puse como una definición. Dice, el factor común de una expresión algebraica se compone por la menor potencia de las variables comunes de cada término y el divisor común de los coeficientes numéricos, conocido como el máximo común divisor. Perfecto, entonces, vamos a comenzar con un ejemplo para que esto quede un poquito más claro. Aquí tenemos el ejemplo número 1, menos 5x a la cuarta más 12x cuadrada. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Primero que nada, yo tengo que sacar el factor común. Aquí es importante mencionarles que, bueno, el factor común, como lo mencionamos anteriormente, se compone por un coeficiente numérico o un número y por una letra. No siempre vamos a tener ambos. Podemos tener de repente nada más uno o el otro o ambos. Vamos a ver el ejemplo para que quede más claro. Primero que nada, yo necesito checar si en cuestión numérica tengo un factor común. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, vamos a hacer uso de lo que hacíamos en el máximo común divisor. ¿Qué hacíamos? Bueno, aquí poníamos los coeficientes que queremos checar, que en este caso pues es el 5 y es el 12. Si se fijan, bueno, aquí los puse. Ponemos una tablita de esta manera y aquí también vamos a volver a utilizar los números primos. Si no recuerdan qué son los números primos, les digo rápidamente, son aquellos números que solamente se pueden dividir entre sí mismos y entre la unidad o el número 1. Aquí tenemos ya el ejemplo número 1 y aquí puse los números primos que nos van a ayudar. Perfecto. ¿De qué se trata el ejemplo 1? Bueno, tengo que factorizar la expresión menos 5x a la 4 más 12x cuadrada, ¿de acuerdo? Vamos a tener que checar si se puede por factor común, que es el tema que estamos viendo. Ok, vamos a comenzar. Para empezar, necesitamos determinar el factor común. Primero, quiero determinar el factor común numérico o de los coeficientes. ¿Qué tengo que hacer? Una tablita del máximo común divisor, en la cual vamos a poner estos dos coeficientes numéricos que tenemos en la expresión original aquí en la tabla. Y vamos a empezar a hacer uso de los números primos. Aquí el máximo común divisor, recordemos que utilizando los números primos yo tengo que encontrar alguno de los números que me divida de manera exacta a todos los números que tenga yo en esta tablita. Vamos a comenzar con el número 2. Yo pregunto, ¿tanto el número 5 como el número 12 tienen mitad exacta? Aquí importante, los dos tienen que tener mitad exacta. Si ustedes se fijan, aquí nada más el 12 tiene mitad exacta, entonces este número no me va a servir. Vamos a continuar con el número 3. El número 3, pregunto, ¿tanto el 5 como el 12 tienen tercia exacta? La respuesta es no. El único que tiene tercia exacta es el número 12. Entonces tampoco me va a servir porque necesito que los dos números tengan tercia exacta. Vamos con el siguiente número primo, que sería el 5. Pregunto, ¿tanto el 5 como el 12 tienen quinta exacta? La respuesta es no. El único que tiene quinta exacta es el 5 y el 12 ya no. Entonces este número ya no me sirve. Aquí un tip. Cuando ustedes están revisando los números primos y se fijan que este ya no, en este caso ya no sirvió y se van a ir con el siguiente número primo, que es el 7, pero ese número ya rebasa cualquiera de estos dos números, en este caso ya me rebasa el 5, ya no puedo continuar. ¿Por qué? Porque si yo divido 5 entre 7 ya me da decimal, ya cualquier número a partir del 7 que yo divida entre el 5, por ejemplo, ya me va a dar número decimal. Entonces, ¿aquí qué pasa? Pues entonces no tengo ningún coeficiente numérico en común. Entonces vamos a continuar entonces ahora con las variables, en este caso las x, ¿de acuerdo? Entonces aquí voy a borrar un poquito esta línea para tener un poco de espacio y ponerles cómo vamos formando el factor común. Aquí vamos a poner pues cómo vamos formando el factor común. Ok, entonces el factor común numéricamente no tenemos. Vamos con las variables. ¿Qué nos decía la definición de qué es el factor común?
Nos decía que el factor común de una expresión algebraica se compone por la menor potencia de las variables. Ok, entonces, primero que nada tengo que revisar si tanto en este término como en este tenemos las mismas variables. En este caso, yo digo sí, en los dos términos tenemos x. Perfecto, entonces parte de mi factor común va a ser x. Ahora, tengo que tomar la potencia menor, que en este caso sería la potencia número 2, ¿de acuerdo? Y listo, ya tenemos el factor común. La x cuadrada sería nuestro factor común. Perfecto, entonces vamos a continuar con el ejercicio. ¿Qué tengo que hacer ahora? Ok, voy a continuar aquí para no desperdiciar espacio. Voy a poner primero mi factor común, que en este caso es x cuadrada. Voy a abrir un paréntesis. Y ahora, cada uno de estos términos originales los voy a dividir entre el factor común. Entonces aquí voy a poner menos 5x a la 4 entre x cuadrada, que es nuestro factor común, más 12x cuadrada entre x cuadrada, que es nuestro factor común. Perfecto. Aquí, bueno, vamos a continuar. La x cuadrada la bajo igual. Vamos a hacer estas divisiones, ¿de acuerdo? Primero recuerden que siempre es importante empezar con los signos. En este caso aquí tenemos un signo negativo y aquí tenemos un signo positivo. Menos entre más, pues me va a dar menos. Entonces aquí voy a poner menos. Ahora, seguimos con los coeficientes numéricos. Aquí tengo el número 5, lo voy a poner con color verde. Aquí tengo el número 5 y recuerden que si aquí no tengo nada, pues es un número 1, ¿ok? Entonces 5 entre 1, ¿cuánto me da? Pues me da 5. Ahora, vamos con las variables. ¿Qué pasa cuando yo dividía variables? Aquí recuerden que en las reglas nos dicen que las potencias se tienen que restar. Entonces aquí voy a poner x a la 4, que es la potencia de arriba, menos 2, que es la potencia de abajo, ¿de acuerdo? Entonces aquí le voy a cerrar. Perfecto. Continuamos. Perdón, no, todavía no se cierra el paréntesis. Vamos a continuar. Más, ¿por qué más? Bueno, es que aquí lo hice automáticamente, pero recuerden, pues si este signo está aquí más y el de abajo también es más, pues más entre más me da más, por eso lo pongo aquí. Ahora vamos con los coeficientes numéricos, ¿de acuerdo? 12 entre 1, recuerden que si no está es un 1, pues me daría 12. Y ahora vamos con las variables. Igual, las potencias, la de arriba menos la de abajo, que es 2, 2 menos 2. Continuamos. X cuadrada, entonces va a ser igual a x cuadrada por 5x. Aquí 4 menos 2 nos daría 2. Más 12. Aquí fíjense bien, 2 menos 2 me da 0. Aquí recordemos, es importante recordar que cualquier elemento, cualquier cantidad, por ejemplo, ya sea que yo 2 lo elevo al 0, siempre me va a dar 1. O x a la 0 me va a dar 1, ¿de acuerdo? Entonces, por eso dejo el 12 solo. ¿Por qué? Porque si es como si yo multiplicara el 12 por el 1, que me quedó de la potencia de x a la 0, pues me sigue dando 12, ¿ok? Entonces, por eso lo dejo solo. Y listo, esta sería la forma en que yo factoricé la expresión original, ¿de acuerdo? Ahora se preguntarán, ¿hay manera de comprobar que yo hice bien la factorización? La respuesta es sí. ¿Cómo lo van a poder ustedes comprobar? Muy sencillo. Ahora ustedes pueden multiplicar, por ejemplo, aquí x cuadrada por menos 5x cuadrada y les tiene que dar el primer término del ejemplo. Aquí si se fijan, pues más por menos me da menos. 1 por 5 me da 5 y x2 por x2 me da x4. Recordemos que al multiplicar las potencias se suman. 2 más 2 pues me da 4. Entonces sí me da el primer término del ejemplo. Ahora, por ejemplo, si yo tuviera que comprobar el siguiente término, que es x cuadrada por 12 positivo, recordemos signos, más por más me da más, 1 por 12 me da 12 y x cuadrada no tengo aquí una variable, pues me da x cuadrada. Entonces es más 12x cuadrada. Entonces quiere decir que efectivamente mi factorización estuvo correcta. Perfecto. Ahora vamos a seguir con el ejemplo número 2. Aquí tenemos el ejemplo número 2. Entonces, nuevamente vamos a hacer uso de los números primos, que pongo aquí nuevamente, y de la tablita del máximo común divisor.
Entonces, vamos a poner los coeficientes numéricos que tenemos aquí en la expresión original y los vamos a poner aquí en la tabla. Se preguntarán, ¿se tiene que poner el signo? No, realmente aquí los números los tenemos que poner positivos para poder hacer la tablita, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, comencemos con el primer número primo, que es el número 2. Recordemos que aquí nosotros tenemos que fijarnos si todos los elementos de la tablita, en este caso el 10, el 4 y el 6, tienen mitad exacta. Si ustedes observan, aquí sí, efectivamente todos los tres tienen mitad exacta. Entonces aquí, por ejemplo, la mitad exacta del 10 es 5, la mitad exacta del 4 es 2 y la mitad exacta del 6 es 3. Perfecto, vamos a continuar. Vamos a ver si todavía puedo encontrar otro número más del cual pueda dividir de manera exacta a los tres números. Vuelvo a preguntar por el número 2, ¿de acuerdo? Entonces, a ver, aquí lo borré, ahí está, número 2. Pregunto, ¿todos tienen mitad exacta? La respuesta es no, no todos tienen mitad exacta. El único que tendría mitad exacta sería el 2, los demás no. Entonces, bueno, quitamos este 2 porque no nos sirve. Y como aquí yo les había comentado en el ejercicio anterior, yo ya no tengo por qué checar con el siguiente número 3. ¿Por qué? Porque este número ya es más grande que alguno de los que están aquí. En este caso ya es más grande que el 2. Obviamente ya cada número que yo divida entre el 2 va a darme un decimal a partir del número 3, ¿de acuerdo? O sea, a partir del 3 todos los demás números primos me dan número decimal. Entonces, pues aquí ya acaba mi ejercicio. Ya no puedo hacer nada. Pero el objetivo fue logrado, que es encontrar el factor común en cuestión numérica o de coeficiente numérico, que sería aquí el número 2. Aquí le voy a poner factor común y le vamos a poner que ya llevamos el número 2. Lo voy a poner con color negro para que se vea así, 2. Perfecto. Ahora, vamos a checar en cuestión de variables si tenemos un factor común. Recordemos la definición que nos dice que el factor común de una expresión algebraica se compone por la menor potencia de las variables comunes de cada término. Aquí pregunto, ¿todos los tres términos que están aquí tienen alguna variable en común? Sí, todos tienen X, ¿de acuerdo? Todos tienen X. Entonces voy a tomar la X, pero con la de menor potencia. En este caso sería X al cubo. Entonces aquí voy a poner X al cubo. Listo, ya tengo mi factor común. Ahora sí vamos a empezar a resolver el ejercicio. Entonces, nuevamente voy a continuar aquí para aprovechar el espacio. Entonces, el signo de igual, porque ya vamos a empezar a resolver. Aquí voy a poner el factor común, en este caso fue 2x cúbica. Voy a abrir un paréntesis y ahora recuerden que cada uno de los elementos originales los voy a dividir entre el factor común. Comencemos. Entonces tengo 10x a la quinta entre 2x al cubo, recordemos, es el factor común, menos, todos los signos los voy a respetar tal cual como vienen en la expresión original, ¿de acuerdo? Entonces 4x a la 4 entre 2x al cubo más 6x al cubo entre 2x al cubo y cerramos el paréntesis. Voy a continuar nuevamente aquí abajo, el 2x cúbica, que es el factor común, lo paso igual. Y ahora vamos a empezar a dividir, recordemos los signos. Aquí el 10 tiene un signo positivo y el 2 también tiene un signo positivo. Más entre más, pues me va a dar más. Recuerden que cuando es primer término no se pone el signo más. Entonces ahora continuamos con los números. 10, voy a poner en color verde, 10 entre 2, pues me da 5, ¿ok? Ese 5 lo voy a poner aquí. Ahora, la variable, recordemos que cuando dividimos potencias, las potencias se van a restar. Entonces aquí voy a restar la potencia 5, que es la que tengo arriba, menos la potencia 3, que es la que tengo abajo. Ok, continuamos. Aquí, si se fijan, tengo un signo menos en el 4 y un signo más en el 2. Si yo divido menos entre más, pues me va a dar menos. Entonces lo voy a poner. Dividimos ahora los números, que sería 4 entre 2, pues me da 2. Aquí voy a poner el 2 y nuevamente las potencias al dividirse se restan. Entonces voy a restar 4 menos
3. Y por último, pues vamos a tener un signo más en el 6 y un signo más en el 2. Más entre más, pues me va a dar más. Ahora sí pongo el signo porque recordemos que ya no es el primer término, entonces sí tengo que ponerlo. Entonces ahora sí, 6 entre 2, pues me daría 3. Aquí voy a poner 3 y nuevamente a la variable le voy a restar las potencias, que sería 3 menos 3 porque tengo el 3 en la parte de arriba y el 3 en la parte de abajo. Cerramos paréntesis y continuamos. 2x al cubo, abro paréntesis y vamos a quitar ya las potencias y ver qué potencia nos queda. El 5 lo pasamos igual. Aquí si se fijan, bueno, la potencia 5 menos 3 pues me va a dar 2. Menos 2x, aquí 4 menos 3 me da 1. Cuando es una potencia 1, recordemos que no la ponemos, entonces así vamos a dejar la variable. Más 3 a la x, 3 menos 3 quedamos que es x a la 0. Lo voy a poner nada más para recordar como en el ejercicio anterior qué pasaba con una variable que se eleva a la potencia 0. Yo les decía, todo lo demás lo voy a pasar igual. Ok, yo les decía que a las potencias que se elevan a la 0 siempre me van a dar 1. O sea, si yo elevo, por ejemplo, 1.000.000 a la 0, siempre me va a dar 1. Entonces aquí es como si el 3 yo lo multiplicara, se pudiera decir por el 1, que es lo que me dio de elevar la x a la 0. Entonces, pues simplemente el resultado final me quedaría de la siguiente manera. Todo lo demás lo voy a pasar igual. Y este 3 por 1 más por más me da más, 3 por 1 me da 3, ya no tengo variables, entonces me queda 3 sin variable. Y este sería el resultado del ejercicio número 2. Si ustedes se fijan aquí en este caso, en el ejercicio, ahora sí tuve un factor común de número y de variable. Les decía, ¿cómo lo comprueban? Bueno, simplemente es que ustedes empiecen a multiplicar 2x al cubo por 5x al cuadrado, y luego 2x al cubo por menos 2x, y luego 2x al cubo por 3 positivo, y les tiene que dar, recuerden, la expresión original, ¿de acuerdo? Si les da la expresión original, entonces es correcto su resultado. Si quieren lo hacemos aquí rápidamente. En el ejercicio 1 no lo hice, pero bueno, aquí lo vamos a hacer rápidamente. Nada más aquí lo voy a poner con color morado como una comprobación. Entonces, voy a poner nuevamente aquí abajo cuál es la expresión original. Muy bien, vamos a comprobarlo. Entonces comenzamos a hacer las multiplicaciones. Lo voy a poner, por ejemplo, aquí vamos a señalar que voy a multiplicar con color azul el 2x al cubo por el 5x cuadrada. Nuevamente recordemos los signos, tanto el 2 como el 5 tienen signo más por más me va a dar más. Como sería el primer término de la expresión, no lo voy a poner. Continuamos con los números. 2 por 5 pues me daría 10. ¿Okay? Aquí recuerden, me puse nuevamente el ejercicio original, entonces bueno, continuamos. Luego aquí las potencias x al cubo por x al cuadrado. Recordemos que al multiplicar las potencias se suman, entonces aquí le voy a poner que 3 se va a sumar a 2. Luego voy a poner otro color, con color ahora no sé amarillo, que ahora voy a multiplicar el factor común que es 2x al cubo por menos 2x. Aquí nuevamente los signos, recuerden, este es positivo, este es negativo, más por menos me daría menos. Luego los números, 2 por 2 me daría 4. Y las variables, las potencias se suman. Aquí sería 3 más. Aquí recuerden que cuando no tenemos potencia, significa que es potencia 1. Entonces voy a sumar 1. Y pues por último vamos a multiplicar, lo voy a poner con color morado, el factor común por el 3. Los dos tienen signos positivos, más por más me da más. Ahora sí lo pongo porque ya no es el primer término. Y continúo con los números, 2 por 3 me da 6. Y el x al cubo ya no tengo con qué variable multiplicarla. Entonces simplemente la paso igual. Perfecto. Ahora sí, vamos a sumar estas potencias. Aquí 3 más 2 pues me daría 5 menos 4x. 3 más 1 me daría 4 más 6x al cubo. Si ustedes observan, aquí se puede ver claramente que tanto este resultado como el original del ejercicio me dieron lo mismo.
Entonces quiere decir que nuestra factorización estuvo de manera correcta. Perfecto, continuemos con el ejercicio número 3. Ahora veremos este ejemplo, el número 3, que es factorizar 18a más 6b menos 3. Muy bien, entonces nuevamente aquí puse los números primos, que son los que nos van a ayudar a hacer la tablita del máximo común divisor. Aquí en la tablita recordamos que ponemos los números que están en la expresión original con signo positivo. Y pues comenzamos con el primer número primo, que sería el 2. Aquí lo voy a poner, ¿de acuerdo? 2. Pregunto, ¿los tres números que tengo aquí en la tablita, el 18, el 6 y el 3, tienen mitad exacta? La respuesta es no, porque el 3 no tiene mitad exacta. Entonces me voy a ir con el siguiente número primo, que sería el 3. Y pregunto, aquí vuelvo a poner el 3. ¿Alguno, más bien todos, los tres números tienen tercia exacta? La respuesta es sí. Entonces aquí ponemos, bueno, la tercia exacta de 18 es 6, la tercia exacta de 6 es 2 y la tercia exacta de 3 pues es 1. Aquí tan solo ya cuando me aparece un 1, otro tip que les doy, ya acabamos. Ya no puedo seguir preguntando porque ahí ya se acabó el ejercicio. Porque ya cualquier número mayor a 1, pues me va a dar decimales. Si yo divido 1 entre 2 o 1 entre 3, pues ya me va a dar decimales, ¿ok? Entonces aquí ya acabamos. Pero ya encontramos el factor común numérico, que sería el número 3. Aquí le voy a poner factor común y voy a poner que encontramos el número 3. Perfecto. Ahora vamos a checar las variables, ver si tienen en común los tres términos una variable para ponerlo en el factor común. Entonces aquí, si se fijan, aquí tengo A, aquí tengo B y aquí no tengo letra o variable. Entonces pues no tengo ninguna letra o variable en común. Entonces aquí se va a quedar mi factor común con el puro número 3. Entonces vamos a comenzar a hacer el ejercicio, ¿de acuerdo? Entonces aquí déjenmelo así para que se alcance a ver mejor, para aprovechar el espacio. Entonces voy a poner el signo de igual, voy a poner el número 3, abrimos paréntesis. Recordemos que cada uno de los elementos originales los voy a dividir entre el factor común. Entonces aquí me quedaría 18a entre 3, déjenme hago bien la línea, ahí está, más 6b entre 3 menos 3 entre 3. Cerramos el paréntesis. Continuamos, el 3 lo pasamos igual. Aquí signos nuevamente tenemos aquí positivo y positivo, más entre más me da más. Como es el primer término, no voy a poner su signo positivo, a menos que fuera negativo sí lo pongo. Aquí me faltó como recalcar en los ejercicios anteriores. Si aquí me saliera un signo negativo, sí lo tengo que poner, aunque sea el primer término. Simplemente esta regla aplica cuando tenemos un signo positivo en el primer término. No se pone el signo positivo. Perfecto. Entonces, ahora sí dividimos 18 entre 3. Me da 6. Aquí lo voy a poner. La A, aquí como la A no tiene ninguna otra variable con que dividirse, la voy a pasar igual. ¿De acuerdo? Entonces aquí voy a poner 6A. Continuamos. Signos, aquí tengo más, acá tengo más entre más, pues me da más. Voy a poner más, continúo con los números. 6 entre 3, pues me daría 2. Aquí lo voy a poner y nuevamente, como no tengo una variable abajo con que dividir a B, la B la voy a pasar igual. Y por último tenemos el término en el cual tenemos un signo negativo y acá abajo uno positivo. Menos entre más pues me daría menos y pues 3 entre 3 pues me da 1. Entonces sí lo voy a poner. Listo, cierro paréntesis. Y así es como quedaría mi factorización por factor común de esta expresión. Nuevamente, ya no voy a hacer la comprobación porque si no el video se hace muy largo, pero ustedes lo pueden hacer. Recuerden que es multiplicar cada uno de los términos por el factor común y les tiene que dar nuevamente la expresión original, que sería en este caso la que estoy ahorita circulando con morado. ¿De acuerdo? Esta que está acá. Ok, perfecto. Vamos a continuar con el último ejercicio, que sería el 4. Aquí nada más para finalizar, recuerden, en este caso pues el factor común no nos salió variable. Es para que vean que puede que el factor común me puede salir con puro número o con pura variable o de plano no tener nada en común, que es el caso del último ejercicio que vamos a realizar.
Finalmente tenemos el ejemplo 4. Ahora tenemos que factorizar esta expresión. Vamos a empezar con el máximo común divisor y la tablita. Aquí, bueno, recordemos que cuando tenemos una variable sola, siempre tenemos un 1 como coeficiente numérico, entonces por eso lo puse aquí abajo. Igual en B, un 1 y en este caso el último sí es un 3. Ahora, aquí tan solo a simple vista yo les puedo decir que no tenemos ningún coeficiente numérico en común. ¿Por qué? Porque ya teniendo unos, es imposible ya que nos dé una división exacta con estos números primos. ¿Por qué? Porque si yo divido 1 entre 2, pues me va a dar 0.5, 1 entre 3 me va a dar decimal y así sucesivamente. Entonces recordemos que ya si nos da decimal, no tenemos el coeficiente numérico en común en los tres términos de aquí. Entonces, pues como factor común, aquí le vamos a poner, voy a ponerlo aquí abajo, pues simplemente dejar en blanco, no tenemos número. Vamos a ver si tenemos letra o variable en común. Si ustedes se fijan, tenemos como variable A, B y C. Lamentablemente tampoco tenemos nada en común en las variables, no se repite la variable en los tres términos, entonces por lo tanto yo simplemente digo que aquí pues factor común no tiene, por lo tanto pues no puedo factorizarlo por factor común. Ya esa expresión está reducida a su mínima expresión, valga la redundancia, pero bueno, no lo podemos factorizar. Y bueno, es así como concluimos el tema de factorización por factor común. Espero que les haya quedado más claro este tema. A lo mejor el video fue un poquito largo, pero yo les quería mostrar diferentes ejemplos donde vieran donde tenemos como factor común puros números o puras letras o puros números con letras o de plano no tenemos ninguno, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, me despido. Nos vemos. Que estén bien.